Hola, bienvenidos al Síndrome del Buscador. Soy Vicente Ferrio y hoy vamos a hablar de la universidad vaciada. ¿Qué está sucediendo en la universidad? ¿Está cambiando y evolucionando al ritmo de la tecnología y de lo que necesita la sociedad? ¿O quizás sigue anclada en el pasado con procesos anacrónicos, temarios obsoletos, técnicas de aprendizaje y evaluación del siglo pasado, instalaciones sobredimensionadas y cada vez con menos alumnos? ¿Qué está pasando para que muchas carreras tengan problemas para atraer alumnos y cada vez más tengan que reagrupar departamentos y profesores para optimizar recursos? Parece que tenemos a gente muy preparada para aprobar, pero no siempre para gestionar su carrera y para adaptarse a los cambios profesionales. Y es una pena, porque hay algo que no encaja en todo esto. Nunca ha habido tanta gente con títulos, másteres, certificaciones, idiomas, cursos, seminarios, webinars, posgrados, credenciales y perfiles superinteresantes en LinkedIn y al mismo tiempo tanta desorientación. Tanta gente brillante que no sabe muy bien qué hacer con su vida, gente formada que no sabe qué elegir, que ha estudiado muchísimo y aún así vive con la sensación de estar improvisando por dentro y vivir una vida en precariedad permanente. Y no solo precariedad económica, también es una precariedad de propósito, de sentido, de motivación y de realización. Y esa es la peor que hay para afrontar la vida y el futuro con optimismo. A veces parece que hemos confundido formación a lo loco con tener claro qué queremos hacer con nuestra carrera. O currículum con identidad, o acumulación de contenidos con criterio para dirigirnos por la vida. Y claro, así pasa lo que pasa. Te encuentras a personas con 3 idiomas, 2 másteres y mucha ansiedad porque ven cómo pasa el tiempo y sin embargo no acaba de enfocar qué quieren hacer. Gente con habilidades espectaculares, pero que no sabe poner límites o no sabe decir que no. Que ha aprendido a memorizar, a rendir muy bien, a competir y a encajar, pero no tanto a pensar por sí misma o a reconocer cuándo está viviendo una vida que no le pertenece. Y no tengo nada en contra de la universidad, al contrario, los títulos son importantes, pues demuestran que has tenido la disciplina y constancia para dedicarte a algo durante varios años y conseguir acabarlo. El problema no es estudiar, sino estudiar mucho y salir igual de perdido, o peor. Salir con una colección de títulos y una dependencia brutal de la validación de los demás. Porque cuando te acostumbras a que tu valor esté condicionado por lo que consigues, tus notas, tus diplomas o cualquier reconocimiento laboral, corres el riesgo de confundir tu identidad profesional con lo que eres en realidad. Y créeme que tú eres mucho más que tu trabajo o lo que has estudiado. Se habla mucho del debate educativo, del prestigio de la universidad, de las aulas medio vacías, de la gente que va menos a clase, de la formación profesional ganando terreno, del mercado laboral cambiando a toda velocidad y de la desconexión entre lo que se estudia y lo que luego se necesita en la vida real. Todo eso está ahí y no es poco. Seguimos teniendo un problema importante de sobrecualificación y desajuste entre estudios y empleo, con muchos titulados en trabajos que no requieren ese nivel de formación. Pero el problema de fondo no es solo que el sistema esté desajustado, sino que hay mucha gente que ha convertido la formación en una forma de atrasar su vida. Un curso más, un máster más, otra especialización, otra certificación, otro idioma, otro programa formativo, otra experiencia, otra vuelta de tuerca más. Como si en algún lugar, detrás del siguiente título, estuviera por fin la seguridad que buscamos para el futuro. Como si el siguiente diploma fuera a resolver lo que en realidad tiene más que ver con identidad, con miedo, con dirección o con falta de contacto con la realidad. Y claro, eso engancha y no tiene fin, porque estudiar tiene algo maravilloso. Parece que te mueves, da la sensación de avance y te convences de que estás haciendo algo con tu vida. Y no me malinterpretes, estudiar no está mal. El problema es cuando lo usas como refugio permanente. He conocido a personas que llevan años acumulando formación y siguen igual de bloqueadas a la hora de tomar decisiones profesionales un poco incómodas. No porque sean incapaces, al contrario, muchas veces son inteligentes, curiosas y disciplinadas, pero han aprendido a rendir muy bien dentro del sistema educativo
y muy poco fuera de él. Y fuera de él pasan cosas que no vienen en el temario. Te rechazan, te comparan, te pagan menos de lo que esperabas, te cambian las reglas, te toca reinventarte. Tienes que leer situaciones impredecibles, gestionar egos, tragarte el orgullo, salir de una reunión sin tener claro nada y aún así tomar decisiones. Y para eso no siempre nos preparan. Pregúntate qué puedes hacer hoy con lo que ya sabes y ya eres. No necesitas nada más para entregar tu valor al mundo. Mira, llega un punto en la vida en el que ya no hay cosas que no sabes, solo hay cosas que no haces. Pregúntate qué no estás haciendo hoy que sí deberías estar haciendo. Recuerda que para pasar de ser un experto anónimo no reconocido a ser un referente en tu tema, no necesitas un título más. Solo necesitas tomar una decisión. A mí me hubiera encantado que en la carrera alguien nos hubiera explicado algunas cosas bastante más útiles que muchas de las que estudiamos. Por ejemplo, cómo pensar de verdad, no solo cómo repetir bien lo que otros ya pensaron, cómo elegir sin tener garantías, cómo soportar la frustración cuando las cosas no suceden como te han prometido, cómo distinguir entre ambición y ansiedad, cómo no construir tu autoestima alrededor del reconocimiento profesional, cómo relacionarte con gente brillante y también con gente tóxica, cómo detectar cuándo estás creciendo y cuándo solo estás aguantando a la espera de que las cosas cambien solas. Cómo no perderte en una vida que desde fuera parece que todo va bien. Me hubiera encantado que alguien me orientara sobre todo eso, porque luego llegas al mundo real y descubres que la inteligencia no siempre gana, que hay personas técnicamente muy buenas y humanamente desastrosas, que hay equipos que fracasan no por falta de talento, sino por falta de comunicación, que hay gente con currículums espectaculares que se vienen abajo cuando las cosas salen mal, y que hay otras, quizá menos brillantes en teoría, pero que tienen una capacidad brutal para entender las situaciones, aprender rápido, adaptarse, colaborar y seguir adelante. Todo eso también es inteligencia, una especie de inteligencia profesional, solo que de esa se habla menos. Ahora ya no basta solo con saber cosas, hay que saber moverse cuando todo cambia sin dejar de ser tú. Saber distinguir qué parte de tu valor depende de los títulos, de los logros, y qué parte no debería depender nunca de eso. Porque ese es el punto. Hay personas con muchísima formación que no se atreven a ser quienes son con autenticidad. Y eso sí que da vértigo, porque están renunciando a muchas oportunidades. Puedes haber leído mucho y seguir viviendo desde el miedo. Puedes tener una carrera impecable y seguir sin conocerte. Puedes haber aprobado todo y seguir suspendiendo en lo esencial, tu forma de adaptarte al cambio. Yo estudié ingeniería civil, de caminos, canales y puertos, y estoy muy agradecido de haberlo hecho. Me dio estructura, pensamiento analítico, método, disciplina, una forma de ordenar problemas complejos y la sensación de que podía entender el mundo, al menos a veces. Luego llegó la vida real y me explicó amablemente que no, porque fuera de la universidad, ya en el mercado laboral, entendí y aprendí otras cosas bastante más duras. Aprendí que puedes estar técnicamente preparado y no tener ni idea de cómo gestionar una reunión jodida. Aprendí que hay decisiones que se toman con información incompleta y con sentido común. Aprendí que un proyecto no se cae solo por un fallo técnico, sino por mala comunicación, por luchas de poder, por falta de honestidad o por promesas que no se cumplen. Aprendí a entender los silencios de mis jefes, a detectar cuando algo no iba bien, aunque nadie lo dijera, a ver cómo una persona se va desconectando y zombificando sin hacer ruido, a notar en mí mismo cuando el cuerpo iba por un lado y la vida profesional por otro, hasta llegar al despido interior. No te echan, tú no te vas, y ahí sigues por inercia esperando que pase algo o que las cosas cambien solas. Y nada de eso venía en ningún plan de estudios. Tampoco venía cómo vivir años enteros haciendo algo que desde fuera parecía interesante, pero por dentro empezaba a vaciarme. Ni cómo escuchar esa incomodidad antes de aprender a anestesiarla con más trabajo, más títulos o más estatus.
Ahí entendí que estudiar te puede abrir puertas, por supuesto que sí, pero no siempre te prepara para todo lo que pasa cuando ya estás dentro del mercado laboral. Por eso el trabajo real no solo pone a prueba lo que sabes, sino también quién eres. Tu paciencia, tu criterio, tu capacidad de gestionar la incertidumbre, tu manera de mirar a otros, tu relación con el ego y tu habilidad para no venderte por completo a una identidad profesional, a una etiqueta que te han puesto y que en el fondo puede cambiar mañana. Por eso no es buena idea obsesionarte con construir un gran currículum profesional, porque el currículum cuenta muy poco de la película completa. Cuenta dónde has estado y qué hiciste, pero no qué has entendido por el camino o en quién te has convertido mientras lo hacías. Y ahí está la diferencia. Recuerda que no eres tu puesto ni tu cargo en una organización, sino lo que aportas a los demás y cómo piensas. A estas alturas de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, muchos jóvenes pueden preguntarse, vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dejamos de estudiar? ¿Pasamos de la universidad y de la formación reglada? ¿Nos formamos en IA por nuestra cuenta? ¿Cómo se supone que podemos adaptarnos a los cambios que tenemos encima? Ahora estudiar mucho ya no es suficiente, hay que hacerlo con sentido y convertir lo aprendido en una forma de mirar mejor la realidad, para crecer por dentro y para mostrar al mundo nuestro talento con autenticidad. Se trata de encontrar sentido a tu propio recorrido formativo, incorporando lo que encaja contigo y eliminando lo que es relleno y no te interesa. Algo así como cuando podamos a los árboles, quitamos ramas que sobran para que las buenas puedan crecer mejor y de más fruto. Eso es una formación consciente e inteligente. Una formación que te ayude a pensar mejor, a equivocarte antes y mejor, a aprender cosas, a probar, a bajar a la tierra, a conectar lo que sabes con problemas reales de personas reales, a trabajar con otros, a mezclar teoría con experiencia, a convertir conocimiento en criterio y criterio en valor. Y eso es una formación con inteligencia profesional. Y esa es la brecha que hay ahora mismo entre la universidad tradicional y la realidad de la calle, entre los planes de estudios y lo que demanda el mercado y la sociedad. Porque una cosa es aprender conceptos y otra muy distinta es saber qué hacer con ellos cuando la vida es un tsunami impredecible. También convendría decirle a mucha gente joven algo bastante liberador. No tienes que resolver tu identidad a base de diplomas, ni demostrar tu valor con un currículum infinito. No tienes que seguir estudiando por inercia si en el fondo lo que necesitas no es otro curso, sino otra conversación contigo mismo o una decisión valiente. Y eso es bastante liberador, porque ya no tienes que demostrar tu identidad o tu valía a base de diplomas o un currículum espectacular. Trata de equilibrar la teoría con la realidad y empieza a usar cuanto antes lo que ya sabes. Y eso da miedo, por supuesto, porque mientras estudias, todavía puedes decir que te estás preparando. Pero cuando empiezas de verdad y te muestras al mundo tal como eres, es como una gaviota que abre sus alas por primera vez. Ya nada te puede parar. Hay miles de jóvenes tomando ahora mismo una de las decisiones más importantes de su vida con una orientación bastante pobre y mucho ruido alrededor. Rankings de empleabilidad, carreras con futuro, sectores con demanda, campañas de captación y el típico haz algo con salidas. Como si elegir estudios fuera solo una apuesta de mercado y no una pregunta mucho más profunda sobre quién eres, qué te mueve y cómo quieres contribuir al mundo. Y claro, cuando decides así, con prisa, con miedo a equivocarte, con presión familiar y muy poco autoconocimiento, llegan los experimentos raros, el abandono, la desmotivación y la sensación de estar estudiando algo que no sientes tuyo. Por eso, orientar de verdad no debería ser una charla suelta, un test rápido o una feria de folletos, sino un acompañamiento mucho más serio, más humano y mantenido en el tiempo. Porque elegir es empezar a conocerte un poco mejor y no solo elegir una carrera con prisas. Independientemente de tu edad, si estás empezando o ya llevas años de experiencia, te dejo 3 preguntas que a mí me parecen fundamentales para empezar a construir la carrera de tu vida, a pesar de las decisiones que hayas tomado, de la experiencia que tengas o de lo que pudiste aprender en la universidad.
¿Qué puedo hacer hoy con lo que ya sé y ya soy? ¿Cómo puedo ayudar a los demás desde ahora sin necesidad de aprender nada más? ¿Qué sé hoy que no me ha enseñado nadie, pero me ha salvado más de una vez? Piénsalo un momento. Quizá es entender a las personas, o detectar una mala decisión antes de que explote la cosa, o intuir cuando tienes que irte de un sitio, o aprender a callarte a tiempo, o a decir no, o a no venderte barato, o a no confundir una oportunidad con una trampa. Todo eso también cuenta y mucho, porque al final lo que más valor tiene no siempre es lo que viene en tu expediente. A veces lo que más te salva es algo que aprendiste con tus propias experiencias y frustraciones. Ojalá que empecemos a darle más importancia a esa clase de inteligencia profesional, menos acumulación de contenidos y más criterio, más realidad, más vida y más conexión entre lo que sabes, lo que haces y quién eres. Porque estudiar está muy bien, pero vivir dormido entre títulos esperando que llegue la oportunidad ya no funciona. Recuerda que a lo largo de tu carrera los trabajos, los proyectos y las oportunidades van y vienen. Sin embargo, tu propuesta de valor y tu marca personal son para siempre. Pregúntate a qué le estás dedicando más tiempo. Muchas gracias por escucharme, soy Vicente Ferrio y tú y yo nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.